Buenas tardes otra vez. El tema que vamos a tratar ahora es la alergia en prótesis de rodilla o la hipersensibilidad, y veremos a ver los mecanismos de la hipersensibilidad, la epidemiología, la asociación de la hipersensibilidad y los implantes, el diagnóstico, el enfoque terapéutico y el estado actual. Y acabaremos con una propuesta. Entonces, hablamos de alergia, pero quizás sería más correcto hablar de hipersensibilidad a metales. Y para irnos a un criterio de autoridad, nos ceñimos a la definición de la Sociedad Española de Alergología, en el que la alergia es la respuesta inmunológica o defensiva, que normalmente, en condiciones normales, ningún individuo tendría, pero que un individuo en concreto la tiene, mientras que la hipersensibilidad sería un mecanismo de respuesta inmunológica excesiva. Entonces hay diferentes posibilidades en esta hipersensibilidad. Habitualmente llamamos alergia a la hipersensibilidad mediada por anticuerpos y generalmente a la inmediata, en la que se produce una atopia, una anafilaxia, un cuadro urgente, agudo, un edema generalizado, en fin, todos los problemas que traen cuando el enfermo es alérgico al látex y no nos ha dicho nada y entra en quirófano, o cuando tiene una alergia a penicilina y tampoco sabíamos nada. Esa es la alergia. Existen algunos otros tipos, menos afectándonos directamente, como es la de tipo 2, la de tipo 3, con otras enfermedades. Pero nosotros, a diferencia de esta alergia inmediata, lo que generalmente se nos presenta es la alergia mediada por células de tipo 4 retardada. Y esta es la que causa dermatitis por contacto, pero también problemas inflamatorios, autoinmunes, etcétera, y probablemente la hipersensibilidad a metales que nos puede preocupar. La alergia tipo 1 deberíamos abandonarla, no se produce en respuesta a metales porque todos estamos en contacto con metales, independientemente de que pueda o no producir una reacción. Esta diferenciación es importante porque estos mecanismos que están cada vez más estudiados respecto a la presentación de antígenos a las células y el sistema de activación de células T, que deja memoria que va a producir esa sensibilización local que puede producirse efectivamente de forma derivada de nuestro uso de implantes. Es decir, que no necesariamente este tipo de hipersensibilidad depende de una situación individual previa, a veces sí, pero a veces se puede desarrollar al portar implantes. Entonces, si esto depende de una hiperreactividad de células T, con una reacción exagerada del sistema inmunitario, como digo, depende de esta relación entre los agentes irritantes, que pueden ser partículas metálicas o pueden ser iones, linfocitos B, la persistencia en linfocitos T. En este contexto, y desde el punto de vista clínico, ¿qué presentación o qué riesgos o qué problemas puede tener el paciente? Bueno, pues la hipersensibilidad a metales en la población general, implantados, tienen los registros y los resultados a largo plazo prueban que la inmensa mayoría de los pacientes que reciben implantes que funcionan adecuadamente no plantean problemas de hipersensibilidad. La edad puede ser un factor de riesgo, mayor exposición a metales, mayor riesgo. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, aunque esto puede tener un perfil ocupacional, porque la ocupación sí que demuestra mayor exposición y también mayor hipersensibilidad. Y de hecho el níquel, que es quizás la hipersensibilidad más presente en la población general, múltiples actividades laborales, profesionales, presentan una exposición reiterada al níquel, pero también al cromo, al cobalto. No es un 0,1.
puede ser una cuestión gradual, que ese es quizás un mensaje importante. Los metales esenciales, es decir, aquellos que son necesarios para el funcionamiento del organismo, por ser parte de coenzimas, por tener participación en diferentes mecanismos, pues aún así pueden plantear reacciones de hipersensibilidad, y concretamente el cobalto. El cobalto, además de que ahora pues está en discusión si el cobalto puede ser carcinógeno, imaginémonos la de pacientes implantados con cobalto en aleación que no han tenido un problema asociado de reacciones oncológicas, y sin embargo pues sí que puede existir, claro que sí, hay muchísimas posibilidades de hipersensibilidad también. Esto no significa que algunos metales no sean necesarios y no sean parte de nuestra vida fisiológica. Pero luego hay otros metales no esenciales que quizás son los que, presentando hipersensibilidad retardada, y concretamente el níquel, como hemos visto, pues pueden merecer la pena una consideración. Y es así que en los años 70 ya se empezó a asociar una hipersensibilidad a metales con el aflojamiento. Claro, el aflojamiento al final es un cajón desastre en el que diferentes mecanismos pueden llevar a que se nos afloje un implante. Y de hecho se observó que un implante por sí también puede aumentar esa sensibilización al implante. Luego ya hemos visto que la persistencia del estímulo, sobre todo en médula ósea, puede llevar a esa sensibilización. Y estos son, en este caso concreto que menciono aquí, un estudio prospectivo. Luego es cierto que el implante, la relación causa-efecto parece establecida. La sensibilización tras la prótesis de rodilla ha sido también objeto de estudio, y controlando sin prótesis de rodilla, aún así puede haber una sensibilización importante. Si la prótesis es normofuncionante, aún así se puede detectar más sensibilización. Si la prótesis se afloja, aumenta probablemente la exposición, el particulado y los iones, y todavía aumenta más la sensibilización. El problema de todo esto es que los test cutáneos que sirven para este tipo de conclusiones, pues en realidad a gran escala no han demostrado ser predictivos. Luego merece la pena contemplar un poco más de cerca de qué manera sabemos que una reacción de hipersensibilidad está teniendo lugar. Y quizás son los estudios histológicos los más fiables, con toda la precaución, porque se puede establecer una relación de linfocitos CD4, CD8, T, CD4, CD8, cuya proporción está alterada en la hipersensibilidad, y todo esto viene sobre todo estudiado en el níquel. Lo que pasa es que los test histológicos, aunque tengamos una histopatología característica de un recambio, que estamos ahora más acostumbrados con el metal-metal a entender esta reacción linfocitaria, lo que es cierto es que no hay una correlación clara con otras pruebas de laboratorio que nos permitan averiguarlo. Y también volvemos al punto en el que se mezclan varias situaciones. Sí que la reacción tisular asociada al particulado y a iones metálicos, que al final es una respuesta a unas nanopartículas en membrana y en médula ósea, como puede verse aquí en estas imágenes, pues produce una respuesta fundamentalmente linfocitaria distribuida. Se localizan estas partículas o se localizan concentraciones, y parece esto relacionado. Pero vuelvo a decir que esto lo mismo hemos detectado en el albal, o parecido en el albal y en otras formas de reacción ósea. La sensibilización al níquel, tanto en implantes ortopédicos como no, ha sido quizás el campo de batalla, porque el níquel está presente en el acero inoxidable y en muchas aleaciones, y de hecho también puede asociarse a otras sensibilizaciones. El problema es cómo sabemos que esto va a tener una influencia, y aquí viene cómo esta asociación de implantes puede manejarse. Hay datos comparativos entre implantes con y sin cromocobalto, en el que los niveles de níquel aumentan
en estas prótesis cromo-cobalto, pero todas las prótesis de rodilla o la mayor parte de las prótesis de rodilla tienen un cromo-cobalto altamente expuesto en todo el componente femoral, frente a las de óxido de circonio. Parece que los niveles de níquel son mayores, pero el problema es que estos datos a gran escala no está muy claro que se relacionen y, de hecho, puede que esta reacción de hipersensibilidad forme parte de una patogénesis multifactorial del aflojamiento, como hemos dicho, la presencia de particulado y de iones. Hay diferentes estudios con cierta orientación en el que puede verse que niveles de iones metálicos parecen más definitivos en el aflojamiento que esta reacción linfocitaria específica de la hipersensibilidad en esta proporción, y en general, pues revisiones sistemáticas concluyen que la evidencia es insuficiente porque, primero, es una complicación rara, segundo, se concentran, hay un cierto sesgo de selección en los estudios y al final no tenemos datos preoperatorios suficientemente fiables. Luego, el caballo de batalla está aquí con esta incertidumbre, con estos mecanismos, ¿tenemos diagnóstico y tratamiento suficiente? Pues bueno, yo, a mi modo de ver, una de las cuestiones es la pregunta sistemática y el screening. ¿Puede ayudarnos? Todos los que vemos pacientes sabemos que el paciente reacciona a las preguntas según cómo se plantea y según cómo percibe la importancia. Desde luego, un screening sistemático iba a llevar a un aumento de declaraciones, probablemente de pruebas, y en un contexto en el que la población puede tener hasta un 30% de cierta sensibilización al níquel, nos llevaría a un cambio radical de nuestra actuación que probablemente no se justifica con todas las situaciones previas. Yo personalmente no pregunto sistemáticamente si tienen una alergia a metales, sí que pregunto por alergias generales y el paciente que ya está predispuesto o que tiene esa percepción es el que verdaderamente merece la pena estudiar, porque las pruebas disponibles en los servicios de alergia no son concluyentes. En general nos hacen test de reacción cutánea que están evaluando la sensibilidad superficial. La especificidad y la sensibilidad en torno al 70% nos dice que estamos tratando como alérgicos pacientes con reacciones cutáneas que pueden no ser así y quizás se nos están pasando otros. Y eso ha llevado a estudiar técnicas más específicas y concretamente las basadas en linfocitos. El test de transformación linfocitaria y específicamente el de linfocitos de memoria, los linfocitos T, mediante ensayos de inmunoestimulación, son mucho más reproducibles, mucho más fiables, pero claro, supone que extraen sangre, extraen células, cultivan células, y esto es tremendamente complejo para cualquier laboratorio. Luego, es poco probable que nos hagan este nivel de estudio y tampoco está muy justificado si lo vemos en contexto y tendríamos que saber qué pacientes se beneficiarían. En general, no tenemos protocolos, no tenemos guías, ni a nivel nacional ni internacional. Hay un sesgo, en unos países están a favor, otros en contra. Diferente aproximación necesitaría el paciente que no está implantado y que vamos a implantar una primaria que aquel que parece que tiene un fallo, que no identificamos una causa y que se asocia, porque no tenemos más que asociación, un posible problema de hipersensibilidad. Los niveles metálicos en suero y en la articulación, los iones metálicos, probablemente también nos ayudarían a detectar, pero esto se ha centrado en el metal-metal, es muy difícil esto llevarlo a todos los pacientes. Y la reactividad tisular, que ya hemos visto que no es específica, pero que puede orientar, meter la histología en el diagnóstico, pues exigiría una cirugía, o sea que tampoco es fácil. ¿Cuál es el enfoque terapéutico? No sabemos muy bien, algunos pacientes tendremos con unos datos que son imperfectos. ¿Cómo enfocamos a este paciente? Pues en el mercado ya hay diferentes soluciones que incluyen prótesis recubiertas, que la mayor parte de los recubrimientos son de 6 micras, cuando se rascan o cuando se implantan probablemente se pierden determinadas zonas, o sea que el aislamiento es parcial. Prótesis de materiales menos alérgicos llevaron a preguntarse si verdaderamente había eso de materiales menos alérgicos y de hecho
esta referencia que os doy aquí abajo, relativamente reciente, pues se observa que no hay una artroplastia de rodilla sin níquel. Entre otras cosas porque las sierras que utilizamos, las pruebas, llevan níquel y al final en el campo siempre hay trazas de níquel. Hacer una prótesis sin níquel probablemente hoy es imposible. Respecto a las prótesis estándar, frecuentemente cementadas, es la solución que también se plantea en muchos sitios. Aislamos en lo posible. La decisión normalmente está basada en argumentos defensivos, en la demanda del paciente y muchas veces económicos y comerciales. Y esa es nuestra limitación. ¿Cuál podría ser un recambio especial? Y me centro ya en la prótesis que ha fallado. Pues yo creo que tendría que tener una clínica compatible, derrame, tumefacción, rigidez, dolor en reposo desproporcionado, reacción eczematosa, es decir, algo que nos haga sospechar. En ese caso, primero, como siempre, hay que descartar infección si es posible, mal alineamiento, aflojamiento, inestabilidad, es decir, las grandes causas de fallo. Si es posible, convendría confirmar que hay una hipersensibilidad metálica y esto exigiría, ya hemos dicho, pruebas que a menos que con el laboratorio del hospital estén bastante definidas y consensuadas, no es fácil tampoco de tener una confirmación más que superficial, y esto suele ser el test cutáneo. Y finalmente, en esos casos, habría que valorar un implante, en principio cementado y luego revestido cerámico titanio. Pero ojo, porque esto en un recambio encarece tremendamente el procedimiento y no está seguro que vaya a causar un beneficio, porque además la reacción puede ser una cuestión cuantitativa, es decir, si ya ha tenido una exposición suficiente, nada de lo que hagamos puede ocurrir. Este es un caso de una situación sospechosa de una reacción de hipersensibilidad. Veis que tiene una rigidez de rodilla, una limitación a la flexión importante, patch test positivos, una cierta osteolisis. No os he traído la radiografía, pero aquí veis los defectos óseos, sobre todo femorales, membrana que recuperamos, aspecto de metalosis, o sea que una cierta liberación. ¿Qué hicimos en este caso? Pues implantamos un monobloc recubierto, en este caso fue una bisagra rotatoria, lo que intentamos es disminuirle la carga. ¿Pero es esto basado en evidencia? No, esto es medicina defensiva. Estado actual, paciente con antecedente de alergia metálica, deberíamos tener un criterio de cómo confirmarlo. Paciente con dolor, inflamación, aflojamiento, tendríamos que decidir si el fallo tiene otras causas o puede ser por alergia a metales. Paciente que creemos que es alérgico, implantamos con prótesis estándar o una prótesis especial y al final tratamos con medicina defensiva o con base científica. Bueno, pues en el Congreso de la SECO recientemente lo que propuse es que deberíamos elaborar una guía nacional sobre el diagnóstico del paciente alérgico a metales, sobre criterios diagnósticos y sobre la evidencia en el uso de implantes, y para eso yo creo que un consenso podía ser adecuado. Esto se propuso y finalmente este programa, pues si alguno estáis interesados, os pediría que nos dirijáis un mail a alergiametales@gmail.com. Vamos a intentar hacer un grupo lo más amplio posible y lo más representativo, y yo creo que un consenso sería una manera de orientarnos hacia el futuro. Muchas gracias.